En 2026 estalló la crisis energética más grande de la historia moderna. El estrecho de Hormuz prácticamente cerrado, el crudo por encima de $100, inflación disparada y el oro cayó un 18% desde su máximo. ¿Cómo puede ser? Si en 2025, cuando Trump lanzó los aranceles y los mercados se derrumbaron, el precio del oro subió un 60% en ese año. Si el oro es considerado históricamente activo refugio por excelencia, ¿cómo es posible que caiga en medio de un conflicto que paraliza el 20% del comercio mundial de petróleo? En este video vamos a analizar 4 variables clave para entender esto y cuando termines de verlo, la relación entre crisis del petróleo, tasas de interés y oro va a tener un sentido. Arranquemos con lo que está pasando ahora mismo. En febrero del 2026 comenzó el conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán. Irán tiene bloqueado el estrecho de Hormuz, el canal por donde pasa el 20% del comercio mundial de petróleo. El Brent superó los $100. El índice de precios pagados en manufactura en Estados Unidos llegó a 84,6 en abril del 2026, el nivel más alto desde 2022 según el ISM. Y en ese contexto, conflicto real, petróleo en máximos, inflación disparada, el oro cayó desde su máximo histórico de $5.400 en enero hasta $4.300. Eso va en contra de lo que el sentido común sugeriría. Y para entender por qué ocurre esto, necesitamos ir a 1971. Variable 1. El sistema que usó el petróleo para reemplazar al oro. El petróleo ya se vendía mayormente en dólares desde después de la Segunda Guerra Mundial. Lo que cambió en 1971 fue que Nixon rompió el acuerdo de Bretton Woods y desconectó al dólar del oro. Hasta ese momento el dólar valía una cantidad fija de oro. Desde ese momento el dólar flotaba libremente y eso significaba que podía devaluarse sin límite. El problema inmediato para los países exportadores de petróleo fue el siguiente. Seguían cobrando en dólares, pero esos dólares ya no tenían el respaldo en oro y podían perder valor. En septiembre de 1971, la OPEC emitió un comunicado exigiendo exactamente eso. Fijarían el petróleo en términos de oro si el dólar seguía devaluándose. No lo hicieron de inmediato, lo que siguió fueron 3 años de negociaciones y ajustes de precio parciales para compensar las pérdidas cambiarias sin resolver el problema de fondo. Después vino la crisis de 1973 que analizamos en el video anterior. Y en 1974 se negoció un acuerdo que intentó resolver el problema de raíz, pero no volviendo al patrón del oro, sino construyendo algo diferente. El trato con Arabia Saudita fue este. El petróleo se vendería exclusivamente en dólares por compromiso político explícito y a cambio Estados Unidos ofrecía protección militar. Lo que cambió en 1974 no fue que el petróleo empezaba a venderse en dólares, eso ya ocurría. Lo que cambió fue que ese sistema quedó blindado por un acuerdo formal justamente cuando el dólar era más vulnerable, eliminando la posibilidad de que los exportadores exigieran otra moneda o volvieran a indexarse al oro. Pero quedaba un segundo problema. ¿Qué hacían los países exportadores con el enorme excedente de dólares que acumulaban? Tenían poblaciones pequeñas y economías poco diversificadas. No podían absorber internamente todo ese flujo. Según datos del FMI y registros históricos sobre petrodólar recycling, entre 1974 y 1981 la OPEC acumuló 450.000 millones de dólares en superávit que sus propias economías no podían absorber. La respuesta fue canalizarlos hacia bonos del Tesoro americano. Ese excedente financiaba el déficit de Estados Unidos, sostenía la confianza en los activos en dólares y mantenía las tasas de interés americanas más bajas de lo que hubieran sido sin esa demanda externa. El dólar no se estabilizó porque volviera a tener respaldo en oro. Se estabilizó porque el petrodólar creó 2 mecanismos que se reforzaban mutuamente. Un compromiso político que blindó al dólar como única moneda del comercio energético y el reciclaje del excedente de vuelta al sistema financiero americano. Ahora bien, si el petrodólar explica cómo el dólar recuperó demanda estructural, la pregunta que sigue es, ¿qué es lo que ha explicado históricamente el movimiento del oro? Variable 2. El mecanismo que históricamente ha demostrado estar asociado al precio del oro y por qué aparece tensionado en 2026. Según el World Gold Council, que publica análisis sistemáticos sobre los determinantes del precio del metal, uno de los factores que históricamente ha mostrado mayor correlación con el precio del oro es el nivel de las tasas de interés. La lógica que subyace a esa correlación es la siguiente. El oro no genera rendimiento propio.
Históricamente, cuando los bonos ofrecen un retorno positivo, cuando su rendimiento supera a la inflación, mantener oro tiene un costo de oportunidad más alto. Cuando ese retorno cae o se vuelve negativo, ese costo de oportunidad disminuye y el oro históricamente ha ganado atractivo relativo frente a los bonos. En 2025, cuando se anunciaron los aranceles, los mercados comenzaron a descontar recortes de tasas por parte de la Fed para suavizar el impacto económico. Esa expectativa de tasas más bajas junto a otros factores coincidió con un rally del 60% en el oro. En 2026 el contexto cambió de manera significativa. El cierre del estrecho de Hormuz impulsó los precios del petróleo, lo que a su vez aumentó las presiones inflacionarias, y eso colocó a la Fed en una posición difícil. No puede subir tasas porque la economía muestra señales de contracción y no puede bajarlas porque la inflación sigue subiendo. La Fed mantiene las tasas en 3,5 y 3,75 según los datos de la Reserva Federal. En ese entorno de tasas elevadas, sin perspectiva clara de recorte, entre otros factores mantienen el costo de oportunidad de mantener oro alto. Y eso, según el marco analítico del World Gold Council, es consistente con la corrección que estamos observando. Entonces, si el precio corrigió, ¿qué están haciendo los bancos centrales con sus reservas de oro? Variable 3. Lo que los bancos centrales están haciendo y por qué no todos hacen lo mismo. Según el informe oficial del Q1 del 2026 de World Gold Council, los bancos centrales compraron 244 toneladas netas de oro en el primer trimestre del año, un 3% más que el mismo periodo del año anterior. La palabra clave es netas, porque el mismo informe reporta un aumento visible en las ventas durante el primer trimestre. El mayor vendedor fue Turquía, redujo sus reservas en alrededor de 70 toneladas y utilizó otras 80 toneladas adicionales mediante operaciones de swap, es decir, como colateral para obtener liquidez en divisas. El World Gold Council señala que hay precedentes de esa misma mecánica en 2020 y 2023, cuando Turquía recurrió a sus reservas de oro en momentos de necesidad y luego las reconstruyó. Rusia vendió 22 toneladas con una lógica diferente. La presión de gasto bélico y las sanciones llevan al Banco Central a monetizar activos de reserva. El World Gold Council describe estas ventas como motivaciones idiosincráticas de cada institución, no como una señal de retirada estructural del oro como activo de reserva. Lo que este cuadro permite observar es que el oro aparece cumpliendo dos funciones diferentes dentro de las reservas según el contexto de cada banco central. Para algunos, funciona como activo estratégico de largo plazo que se acumula sostenidamente con independencia del precio. Para otros, en momentos de estrés fiscal o de liquidez, funciona también como parte de financiamiento de emergencia, un activo que puede liquidarse en cualquier momento. Esa característica es parte de lo que el World Gold Council identifica como su valor como activo de reserva. Y esto nos lleva directamente a la última variable. ¿Qué diferencia estructuralmente este ciclo del de 1974? Variable 4. Lo que separa este ciclo del de 1974. En 1974, cuando el petróleo se cuadruplicó, el oro también subió con fuerza. Según los datos del LBMA, pasó de $35 por onza bajo Bretton Woods hasta alcanzar un pico de $850 en enero de 1980, al final de una década de inflación descontrolada. Los análisis históricos de ese periodo señalan que la Fed tardó en responder a la inflación. Las tasas se volvieron profundamente negativas durante un tiempo prolongado y el oro reflejó eso. El contexto monetario de hoy presenta diferencias relevantes. Los bancos centrales llegaron a esta crisis con tasas ya elevadas, después de un ciclo de ajuste iniciado en 2022. Eso significa que, a diferencia de los 70s, las tasas no colapsaron automáticamente con el shock del petróleo, lo que, según el marco analítico que vimos antes, modifica la dinámica del oro respecto de aquel periodo. Pero hay algo que en 1974 no existía con la misma magnitud y que hoy sí está documentado: una tendencia sostenida de diversificación de reservas globales alejándose del dólar. Según el World Gold Council, los bancos centrales llevan más de 3 años consecutivos comprando por encima de 800 toneladas anuales de oro, a un ritmo muy por encima del promedio histórico. En 1974, el acuerdo del petrodólar consolidó la hegemonía del dólar como ancla del sistema. En 2026, el conflicto en Irán está intensificando una conversación que ya venía desarrollándose. ¿Qué rol cumple el dólar como reserva de valor en un sistema que se está fragmentando geopolíticamente?
Eso no significa que el sistema petrodólar esté terminando, pero sí que los incentivos para diversificar reservas fuera del dólar son más fuertes que en cualquier momento desde 1974. Entonces, resumiendo lo que analizamos hoy. En 1974 el mundo construyó un sistema donde el petróleo sostenía la demanda de dólares y el oro quedaba fuera del centro del sistema monetario. En 2025 las expectativas de recorte de tasas debilitó el costo de oportunidad del oro y el metal subió un 60%. En 2026 una guerra que paraliza el petróleo disparó la inflación, dejó a la Fed sin margen de maniobra y el oro corrigió. No porque el análisis estructural haya cambiado, sino porque el mecanismo de tasas opera con una independencia de la narrativa del corto plazo. Y mientras tanto, los bancos centrales siguen comprando en términos netos, con una lógica que, según el World Gold Council, responde a objetivos de diversificación de reservas y gestión de exposición cambiaria de largo plazo. La pregunta que queda abierta es esta. Si el sistema petrodólar nació de una crisis energética en 1974, ¿puede una crisis energética en 2026 ser el principio de una transformación o estamos simplemente en un ciclo más dentro del mismo sistema? Eso es lo que queda para pensar.